Buenas noches, iglesia bendecida, iglesia amada de Dios, iglesia más que vencedora. El tema de esta noche es Usa tu fe, basado en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo del 1 al 7. Relata la historia bíblica de una mujer viuda. Va donde el profeta Eliseo y le dice que un acreedor había venido para que tomase a sus dos hijos como pago de la deuda que había dejado su esposo. Esta mujer le declara este problema al profeta Eliseo y el profeta Eliseo le dice: declárame qué es lo que tienes. La mujer viuda le dijo, ella empezó a mirar en su casa qué es lo que tenía, porque hasta ese momento ella no se había dado cuenta qué es lo que tenía. Entonces ella empezó a mirar en su casa y dijo, no, no tengo nada, pero el profeta le había dicho, declárame qué es lo que tienes. Y empezó a revisar en su casa y vio que tenía una vasija de aceite. Entonces le dijo, solo tengo una vasija de aceite. En ese momento le dijo, enciérrate, pide prestado vasijas de tus vecinos y enciérrate en tu casa y empieza a llenar del aceite de esa vasija sobre las otras. Y así fue, se encerró y empezó a llenar y finalmente se ve la manifestación de un milagro. Empezó a llenarse las otras vasijas. Y con ello esta mujer viuda pagó la deuda que contraía con este acreedor. Y también le sobró este dinero y con eso ella vivió de esta bendición. Aquí lo que el profeta le dijo a esta mujer viuda, le dijo, declárame qué es lo que tienes. A veces los creyentes no estamos conscientes de todo lo que Dios nos ha dado a través de la obra de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dios ya nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad son la palabra de Dios. Dios te ha dado su palabra. Por eso es que hasta David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, David sí estaba consciente que Dios le había dado ¿qué cosa? Su palabra. Por eso es que él pudo expresar tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Dios también nos ha dado su nombre, el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Jesús, Jesucristo, ¿no? Ese es el nombre que Dios nos ha dado a la iglesia para que nosotros lo usemos. Por eso es que en el Evangelio dice, y en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán, pero es en el nombre de Jesús. Dios también te ha dado su nombre. Autoridad. Amén. A toda la iglesia Dios nos ha dado autoridad, pero también para que podamos usar de esa autoridad. Nos ha dado su Santo Espíritu. El Espíritu Santo también está en nuestros corazones. Pablo dice, más vosotros sois templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en vosotros.
A veces no estamos conscientes que tenemos la presencia del Espíritu de Dios morando en nuestros corazones. Pablo lo expresó también de otra forma. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Era la presencia misma de Dios que estaba consciente Pablo, que habitaba en él. Dios nos ha dado aún su presencia, la vida de su Santo Espíritu que está morando en nosotros para establecer una relación y comunión con el amado Espíritu Santo. Dios nos ha dado su fe, una medida de fe. Dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Eso es Romanos 12:3. Dios nos ha dado una medida de fe. Y esta mujer viuda no estaba consciente de que Dios le había dado una vasija de aceite. Cuando el profeta le pregunta, declárame, ¿qué es lo que tienes en casa? Esta mujer no estaba consciente o desconocía realmente lo que Dios le había dado, lo que Dios le había provisto a esta mujer. Ella decía, no tengo nada, pero el profeta le hace ver de que ella en realidad tenía algo que Dios le había dado. Y que con eso, si ella usaba eso, Dios iba a ver la manifestación del poder de Dios obrando en la solución a ese problema que ella tenía. Pero como ella todavía no desconocía eso, no sabía la importancia que era de lo que Dios le había dado, de poseer lo que Dios le había dado. Entonces no veía todavía la manifestación de ello. Por eso es que el profeta le dice, declárame, ¿qué es lo que tienes? Y ella le declara, tengo esto, ¿no? Hasta cuando ella declara que tenía esa vasija, es que cuando ella recién puede usar de esa vasija para ver la manifestación del poder de Dios obrando en la vida de ella. Entonces Dios nos ha dado, hermanos, muchas bendiciones. Por eso dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Pero dice, es mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Es mediante el conocimiento de la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando tú empiezas a tomar conocimiento de todo lo que Jesús ha logrado a través de su sacrificio en la cruz. Sí, Jesús fue a resolver el problema del pecado ahí en la cruz. Fue a resolver el problema también de la pobreza, de las enfermedades. Por eso es que Isaías dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos curados. Jesús resolvió muchos problemas que había en la vida del hombre, la pobreza, la enfermedad, el pecado. Pero también ha traído ese sacrificio bendiciones para nosotros la iglesia. Amén. Si se llevó las enfermedades, si resolvió el problema de la enfermedad, ¿qué trajo ese sacrificio de Jesús? Trajo para nosotros salud. Si Él se llevó el pecado, sí trajo también la justicia para nosotros. Entonces nos ha dado muchas bendiciones a través de la obra de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros decíamos que tenemos que tomar conocimiento de la grandeza, del poder, de lo que significa la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces Dios le entregó a esta mujer viuda, le entregó una vasija de aceite, y con eso ella pudo ver la manifestación del poder de Dios. Dios le dio, ¿sabes qué? A Moisés le dio una vara, y solamente cuando Moisés usa esa vara es que pudo dividir qué cosa. Pero Moisés tuvo que usar qué cosa, esa vara que Dios le había dado. O como a David, David usó también una piedra para derrotar a Goliat.
Y es cuando David usa con su onda, pone en su onda esa piedra y empieza a usar esa piedra que logra pues derrotar a Goliat. Y los discípulos cuando estaban ahí en el desierto, ¿no? Habían 5.000 personas sin contar mujeres ni niños, solamente se contaba en ese tiempo a los hombres. Dice, había 5.000 personas y Jesús les hace una pregunta a sus discípulos: ¿y cómo podremos resolver este problema respecto a la alimentación de estas personas? Y era tarde, ahí no habían supermercados, pero hubo uno de ellos que dijo: tengo 5 panes y 2 peces. Esos 5 panes y 2 peces fueron suficientes para que Dios tomara eso para la solución de este problema. Ellos tuvieron que usar 5 panes y 2 peces para ver el obrar de Dios. Dice que empezaron a multiplicarse. ¿Qué cosa? Los panes y los peces, tanto así que vieron 12 canastas llenas de los sobrantes, nada más. Dios nos demanda a nosotros que usemos qué cosa, nuestra fe, hermano. Dios nos ha dado una medida de fe. Nosotros los hijos de Dios tenemos ya una medida de fe, porque Romanos 12:3 dice: conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios nos ha repartido a los creyentes, a los hijos de Dios nos ha dado una medida de fe. Antes, cuando estaba en la iglesia, cantaba una canción que decía: Señor, me falta la fe, a ti tengo que pedir. Señor, me falta la fe. Y en realidad este texto de Romanos 12:3 dice que Dios nos ha dado una medida de fe. No es que tu fe la tienes que incrementar, porque muchos hemos sido, el diablo ha engañado a muchos cristianos diciéndole que tú no tienes la suficiente fe para que puedas obrar, para que puedas caminar en la vida cristiana, para que puedas, si tu fe está débil, ya no vas a ver la manifestación del poder de Dios. Si tu fe está fuerte, ahí vas a ver cómo Dios se mueve en tu vida. La fe no necesita crecer, hermano. La fe ya nos ha sido dada. La misma fe, la misma calidad y cantidad de fe que Dios tuvo, que Jesús tuvo aquí en esta tierra cuando Él caminó, cuando Él ejerció su ministerio aquí en la tierra, es la misma fe que tú y yo tenemos. Esa fe Dios nos ha dado a cada creyente, a cada hijo de Dios nos ha impartido esa fe. Tú tienes esa fe. Y esa fe la hemos recibido por un acto de su gracia. No es que hemos hecho mérito para lograr obtener esa fe. Esa fe no viene como resultado de tu integridad. Esa fe no viene como resultado de lo que tú hayas hecho. De que la fe no es algo que tú haces para que Dios actúe. Amén. Tú no obtienes esa fe por tus méritos. Esto es un regalo de Dios, que Dios se lo entregó a cada creyente, a cada hijo de Dios. Dice, porque Él repartió a cada uno, dice la Escritura. Lo que tenemos que hacer es usar justamente esa fe. Así como la mujer que tenía el flujo de sangre, 12 años ahí batallando con esa enfermedad y no podía, iba a un médico y a otro médico y no había solución a su problema que tenía. Pero ella lo que hizo fue poner sus ojos en Jesús y dijo: si tan solamente tocare el borde de su manto, seré sana. Y empezó a moverse entre la multitud hasta que logró llegar al cuerpo de Jesús y tocó el borde de su manto. Y en ese momento, dice, poder de Dios salió del cuerpo de Jesús. Y la mujer quedó en ese momento completamente sana. Ahora,
muchos están pensando, entonces hay que buscarnos el manto de Jesús para tocar. No, no está hablando de eso, hermano. No está hablando de algún objeto, se está hablando que esta persona que tenía el flujo de sangre, lo primero que vio es a la persona de Jesús. Ella valoró a Jesús. Ella sabía quién era Jesús. Hay muchos que no saben quién es Jesús. Jesús es Dios. Ella sí sabía que Jesús era el Mesías, el Redentor. ¿Y cómo lo sabemos que ella sabía eso? Porque el manto tenía unos flecos. Esos flecos significaban en la túnica que tenía Jesús, en las cuatro esquinas de esa túnica había unos flecos. Esos flecos estaban con el nombre de Jehová o Yahvé. Entonces ella dijo, si tan solamente tocare a Dios, estaba diciendo, si tan solamente tocare a Dios, si tan solamente tocare al Mesías, seré sana. Ella sabía quién era el Mesías, ella sabía quién era su Redentor, ella sabía quién era realmente Cristo. Por eso es que cuando ella se acerca estaba tan segura que al solamente tocar el borde de ese manto ella iba a quedar sana, completamente sana. Ella previamente había tenido que escuchar a Jesús, había tenido que haber puesto sus ojos en Jesús. Y cuando ella pone realmente sus ojos en Jesús y extiende su fe y hace uso de su fe, es que logra tocar a Jesús. Cuando estamos hablando de usar nuestra fe, dice Hebreos 12:2, dice, puestos los ojos en Jesús. Tú tienes que poner tu mirada en Jesucristo. Ahí está tu sanidad. Ahí está tu liberación del pecado. Ahí está tu justicia. Ahí está tu provisión. Ella, esta mujer que tenía el flujo de sangre, sabía que en Jesús estaba su sanidad. Entonces ella extiende su fe, hace uso de su fe para que ella pueda recibir la manifestación de esa sanidad. Ella tuvo que mirar el sacrificio de Jesús. Ella tuvo que reconocer que Jesús era su Señor, su Salvador. ¿Y dónde sabemos? Hemos dicho que ella sabía eso cuando toca el borde de su manto. Ella pudo haber tocado otro lado del manto de Jesús, pero ella tocó el borde. El borde significaba Jehová o Dios salva, y Jesús significa Jehová salva. Jesús significa eso, Jesús. Por eso decía el Salvador. Entonces, eso es lo que ella estaba viendo, que en Jesús estaba su sanidad y ella estaba usando su fe. Ahora, nosotros no usamos, escucha bien, hermano, no usamos nuestra fe para que Dios haga algo. Usamos nuestra fe solamente para tomar lo que Dios ya ha hecho. ¿Cómo es esto? Es que algunos están pensando que tu fe hace que Dios haga algo. Y tu fe no hace que Dios haga algo. Escucha bien, hermano. Tu fe no hace que Dios haga algo. Es más, tu fe no mueve la mano de Dios. Tu fe solamente toma, se apropia, recibe lo que Jesús ha ganado ya a través de su sacrificio en la cruz. Por eso es que Pedro dice, y por cuya herida fuisteis sanado. No dice, y por cuya herida serás sanado. Dice, sino, y por cuya herida fuisteis sanado. Lo que hace la fe es solamente apropiarse, es tomar lo que ya te pertenece ahora en Cristo. Eso es usar la fe. Cuando tú usas la fe, no estás diciendo, Señor, sáname, Señor, mueve tu mano, toca mi cuerpo. No, solamente tú declaras y dices, por su llaga estoy sano.
Amén, por su llaga estoy sano. Si es un asunto de protección, Dios también, hermano, aún la protección. Cuando tú haces uso de tu fe, tú no le estás diciendo a Dios, Señor, protégeme, Señor, cuídame ahora por el asunto del COVID. Protege mi casa, protege a mis hijos, protege a mi familia, a mis amigos. Hermano, eso es aferrarse a una protección. Otra cosa es saber que Dios te protege. Por eso es que segunda de Tesalonicenses 3:3 dice, pero fiel es Dios, que os afirmará y guardará del mal, dice. Una cosa es saber que Dios te protege. Una cosa es saber que Dios es fiel para protegerte. Es mejor vivir confiado y saber que Dios nos protege, que aferrarme yo a la protección de Él. Tú no te tienes que aferrarte a la protección de Él. Él te protege, hermano. Tú solamente tienes que creer. Y tú haces uso de la fe, dices, cierto, Señor, tú eres fiel para guardarme del mal. Estás usando tu fe, reconociendo de que Él es fiel para protegerte. Dios es lo único que nos pide a nosotros es que usemos nuestra fe. Por eso es que Pablo a uno de los hijos espirituales que él tuvo, llamado Filemón, le dijo, yo pido para que la participación de tu fe sea eficaz. Pablo estaba pidiendo que la fe de este Filemón sea eficaz. ¿Y cómo puede ser eficaz nuestra fe? Sería una buena pregunta. ¿Cómo puede ser eficaz nuestra fe? ¿Cómo puede ser activa nuestra fe? Y lo dice en Filemón 1:6, dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento. O sea, tiene que haber conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Porque el texto dice, y en el conocimiento de todo el bien que está en ti, dice. O sea, que uno tiene que conocer todo el bien que está en nosotros. No está hablando de un bien material, está hablando de un bien espiritual. Eso es lo que tú tienes que saber, hermano. Que tú tienes la vida de Dios. En tu vida está Jesús. Si no lo has reconocido al término de esta exposición, te voy a guiar en una oración para que recibas a Jesús y lo reconozcas como tu Señor y Salvador. No estamos hablando de cambiarse de religión, estamos hablando de una relación con Dios. Pero a Pablo le está diciendo, yo pido para que la participación de tu fe sea eficaz, que tú puedas usar correctamente tu fe, pero en el conocimiento de todo el bien que está en ti. O sea, tienes que conocer qué ha hecho posible el sacrificio de Jesús para tu vida. ¿En qué has sido bendecido a través del sacrificio de Jesús en tu vida? Hemos dicho que a un inicio que Dios nos ha dado muchas cosas, y nos ha dado su palabra, nos ha bendecido, nos ha dado su sangre, nos ha dado su espíritu, nos ha dado su nombre. Hay muchas cosas que Dios nos ha dado, hermano. Lo que tenemos que hacer es qué cosa, usarlo, usar también la fe que nos ha sido dada a través de la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros los creyentes, hermano, tenemos que entender que la fe solamente se apropia de lo que Dios ya ha provisto por medio de su gracia. La fe solamente se apropia, toma, recibe de lo que Dios ya ha provisto. No es algo que tu fe va a hacer. Tu fe no va a poder, no hace nada, solamente toma lo que Dios ya. Es como decir, la mesa está servida, la fe es la mano que coge todo lo que está ya provisto, todo lo que ya ha sido dado. Los creyentes por fe andamos, no por vista. Nos movemos en otro plano espiritual, hermano. Tú no te mueves bajo los principios
de este mundo, nos movemos bajo otros principios. Por eso es que Pablo dice, por fe andamos, no por vista. Eso está en segunda de Corintios 5, 7. Por fe andamos, no por vista. Pablo le dice a los creyentes, le dice, por fe andamos, no es por vista. Si te guiar por tus sentidos naturales, no vas a poder andar en la vida espiritual. Victoria, en triunfo. Amén. Romanos 1:17 dice, el justo por la fe vivirá. Nosotros vivimos por fe, andamos por fe, nos movemos por fe, hermano. Creyendo cada promesa, creyendo en lo que la obra de Cristo ha provisto para nosotros, la iglesia. Usa tu fe, toma, primero toma conocimiento de todo lo que Cristo Jesús ha logrado por ti a través de su sacrificio. Para eso está la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, ahí vas a encontrar todo lo que Dios te ha dado a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo concluye en esto de Filemón 1:10, dice, para que tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ti por Cristo, dice. Todo el bien que está en ti por Cristo, o sea, por la obra de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, está pidiéndonos que podamos usar nuestra fe. Ahora, ¿esto qué implica? Implica, primero, que tomes conocimiento de todo lo que Cristo Jesús ha hecho en la cruz por ti. Cuando tú tomas conocimiento de eso, sabes que vas a poder usar tu fe de forma eficaz. Eficaz. Hablamos de eficacia cuando esto produce realmente resultados. Amén. Si por primera vez has escuchado este mensaje, yo te invito a que puedas hacer de Jesús el Señor de tu vida. No se trata solamente de, de, de tener un conocimiento de Jesús, sino de creer en Jesús. La fe, ¿sabes qué implica? No solamente involucra el creer, sino el confesar. La fe siempre va a involucrar el creer y el confesar. Por eso es que Pablo dijo, creí por lo cual hablé, dice. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, como está escrito, dice, creí por lo cual hablé. Siempre la fe, siempre, si tú tienes fe, vas a creer y vas a confesar. Ahora, ¿qué tienes que confesar? Pablo dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, pero con la boca confesamos que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, dice. Entonces te voy a guiar en una oración ahí donde estás. Repite conmigo. Este día dirijo mi fe hacia ti y confieso con mi boca que Jesús es mi Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Creo en el Señor Jesucristo. Creo que ese sacrificio de Jesús fue para el perdón de mis pecados, para unirme con Él. Y yo recibo en mi corazón a Jesús, reconociéndolo como mi único Señor y Salvador. Gracias, Dios, por haber perdonado mis pecados, por haberme hecho uno contigo. Hago esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si alguien está pasando momentos difíciles, momentos respecto a su salud, voy a hacer una oración por ti. Ahí donde estás. Si es un problema de pulmonar, tus bronquios, ahí tócate en esa parte, ¿no? Donde te duele. Voy a orar por ti.
Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, la sanidad, lo que tú has logrado por nosotros a través de tu sacrificio. Y declaramos que por tu llaga hemos sido sanados, Señor. Y declaro la sanidad en estos momentos, Señor. Sean los pulmones limpiados, Señor, de todo virus, bacteria. Esos pulmones sean limpiados ahora por tu sangre preciosa, Señor. Y declaro, Señor, echo fuera de ese cuerpo todo virus. En el nombre de Jesús lo echo fuera, todo virus, Señor. Y declaro sanidad, Señor. Si hay problemas de audición en estos momentos, declaro, Señor. Declaramos, Señor, sean abiertos esos oídos, Señor, y la persona pueda escuchar. Así lo declaramos en el nombre de Jesús. Si es un problema del hígado también, Señor, declaramos un nuevo hígado en el nombre de Jesús. Si es problemas de riñones también, declaramos, Padre Santo, tú pon ahí, Señor, tu mano preciosa y declaramos lo que tú has logrado por nosotros a través de tus sacrificios, Señor. Declaramos sanidad, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Hemos orado, agradeciéndote, Dios, por tu sanidad, Señor. Agradeciéndote por darnos este tiempo para escuchar tu palabra. Hemos orado en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, iglesia bendecida, iglesia amada de Dios. Nos estamos viendo el próximo domingo. Bendiciones.